Pues aquí estamos de nuevo, amén. Con la hermana aquí, a la pastora Ana Escobar. Es un privilegio verdaderamente, hermana. O sea, cuando la escuché, todo lo que usted hace para el Señor, o sea, me aguanté de llorar porque tristemente muchos de nosotros no estamos ni siquiera haciendo nada, simplemente sentados en una banca de la iglesia, ¿verdad? O sea, que nos hemos conformado tristemente a ser oidores y no hacedores, ¿verdad? Pero que esto que ustedes oyeron, todo lo que Dios le ha encomendado a la hermana que hacer, ¿verdad? O sea, que esto sea, que sea un desafío, que ustedes les anime a verdaderamente perseguir a cada uno de ustedes lo que Dios le ha enviado a hacer a cada uno de nosotros. Yo sé que son cosas diferentes, ¿verdad? A la hermana Dios la manda para México a evangelizar, a darle de comer, o sea que ella se ha extendido verdaderamente bastante, amados, ¿verdad? Entonces, que esto les sirva a ustedes, amados, de un desafío como reto verdaderamente para sacarnos de la zona de confort, ¿verdad? Porque muchos de nosotros estamos jugando a la iglesia, tristemente, amados. Muchos de nosotros nos hemos estacionado ahí en el nido, ¿verdad? Y no hemos salido de nuestra área de confort, pero verdaderamente, amados, o sea, hemos estado diciendo esto en nuestros videos pasados, o sea que es tiempo que Dios nos está incomodando, está quitando la paja, está quitando la piedra del nido, ¿verdad? Porque Él quiere sacarnos de nuestra área de confort para empezarnos a lanzar a volar, ¿verdad? Ahora, ¿estás dispuesto? Estoy dispuesta, estamos dispuestas, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De una familia, de un ministerio poderoso, que ha casi tenido la humildad, ¿verdad? Y ha tenido el deseo de corazón de verdaderamente servir al Señor de corazón en todo lo que Dios le está guiando a hacer, ¿verdad? Y verdaderamente, amado, servir a Dios es servir al prójimo, ¿verdad? O sea que nosotros simplemente somos un canal, es un canal de bendición para lo que Dios nos ha dado, nosotros lo podamos dar a otros, amén. Así que me siento privilegiada de estar oyendo todo esto. Para mí es un desafío, espero que para usted también, amén. Amén. Para que usted verdaderamente se active y empiece a hacer algo para Dios, amén. Amén, así es. Yo creo que yo desde que conozco a la pastora Ana ha sido una inspiración, ha sido una admiración hacia ella, porque yo sé que muy poca gente hace lo que ella hace, ¿verdad? Porque es sacrificio, es trabajo, ¿verdad? Y no solamente ella, sino con su familia, con sus hijos. Yo admiro a sus hijos porque de verdad son unos niños excelentes, unos niños que aman servir a Dios. Entonces yo creo que el ejemplo, ¿verdad?, lo tienen de su madre, ¿verdad? Es el testimonio que ella está dándoles. Por eso es que los hijos, ¿verdad?, están con esa pasión y ese deseo. Y desafortunadamente muchos de nosotros, como dice María, estamos en esas cuatro paredes, en esa comodidad, ¿verdad?, en eso que no nos queremos atrever a salir. Entonces yo creo que este es el tiempo, como hemos estado hablando, ¿verdad?, de salir, pero realmente ir a que se necesita. Hay mucha necesidad, como en México, ¿verdad?, como la profeta que va a las montañas, allá en las rancherías, mucha pobreza, ¿verdad? Hay mucha necesidad, no solamente física, que necesitan alimentos, sino alimento espiritual, ¿verdad?, que es lo que más se necesita ahorita, ¿verdad? Entonces yo creo que es tiempo de levantarnos, es tiempo de salir de esas cuatro paredes, como dice María, ¿verdad? Y qué mejor testimonio que ver a esta sierva de Dios, ¿verdad?, que da todo, ¿verdad?, para servir a Dios, que ya no le importa quedarse sin nada en sus manos, ¿verdad?, porque ella lo da todo a quien lo necesita. Pastora Ana, yo le doy gracias a Dios por haberla puesto en mi camino, ¿verdad? Y yo sé que mujeres como usted debemos de haber muchas más, o sea que
que se necesita, porque hay mucha necesidad en México, aquí, en Estados Unidos, en cualquier parte donde tú no estés escuchando, hay mucha necesidad afuera. Sí, mira, yo creo que tú puedes combinar el trabajo, porque yo lo pude combinar. Yo tenía que atender mis hijos, tenía que atender mi esposo, que bueno, es un poco delicado porque pues como todo esposo, ¿verdad? Esperan una buena mesa servida, una buena comida, ¿verdad? Y bueno, tienes que esforzarte. Yo recuerdo que en tiempos me paraba temprano, hacía todo mi trabajo y me iba a evangelizar aquí a Bandera, Pine Creek, en Borneo. Hoy sí, como me gusta ir a evangelizar, me conocen bastantes personas. Y yo recuerdo que ayer exactamente le dije a mi esposo, llévame con mi hermana Peña. Y yo recuerdo que esta señora tenía cáncer y estaba en la cama acostada, y cuando me vio me dice, eso es lo que yo esperaba, que Dios me mandara una persona. Y ella vio cuando yo tenía cáncer, yo fui sanada de cáncer, fui desahuciada, me dijeron en el hospital, vete a morir a tu casa porque ya no hay solución. Entonces yo me fui realmente a la casa y me puse triste y lloré y le grité al Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor hizo un milagro, el Señor me sanó de cáncer. Y yo recuerdo que esta hermana Peña de por mí fue testiga que Dios me sanó, y ella tenía cáncer ahora un tiempo. Y cuando me vio entrar, me dijo, eso era lo que yo esperaba. Y Dios me mandó ahí, después de que tenía muchos años de no verla, me mandó ahí porque le digo, yo quiero orar por ti porque el Señor te quiere sanar de cáncer. Y todos decían, no, pues es que de algo se tiene que morir. Pero decía, no, es que Dios la quiere sanar a ella. Y oramos ese día por ella, y realmente Dios la sanó. Y estoy hablando de hace más o menos 4 años. 4 años, y yo siempre tengo que tener mucho cuidado en un lugar cuando Dios me quiere llevar a un lugar, porque Dios no me va a llevar por algo, o sea, Dios te va a dar la clave exacta de lo que quiere hacer, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo tuve una comunicación con usted, me dijo el Señor, es que yo quiero hacer algo con ella, y Dios te dio la palabra, Dios de Jacob, sí. Después de ser chiquito se hizo grande, ¿no? Y por eso usted, pues, ahora Dios ha bendecido grande su ministerio en todo lo que usted hace, en lo que elabora y todo eso, pues realmente es que Dios realmente quería darla a conocer, como Él dijo en su palabra, que Jacob sí iba a ser grande. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, cuando yo fui a tu casa, yo le decía al Señor, algo me trajiste aquí, ¿no? Y bueno, Dios siempre sabe por qué te lleva a los lugares y por qué quiere que tú le sirvas, ¿no? Y yo recuerdo también que Dios me ha llevado a ciertos lugares y a ciertas casas, pero a veces porque Dios necesita darles que se arrepientan de su vida, ¿verdad? Yo recuerdo que yo a veces ni yo entiendo lo que Dios quiere hacer. Yo me acuerdo que fui a la Ciudad de México y le dije al Señor, bueno, pero ¿yo qué voy a hacer? Tú dame la palabra. Yo recuerdo que me dijeron, bueno, es que ella está enferma, ora por ella, y fui a orar por mi prima. Y en ese momento el Señor me recuerda que el pastor de la iglesia donde estábamos asistiendo acababa de morir y tenía más o menos como 4 meses. Entonces yo le digo a esta persona, es que el pastor cuando se murió dejó preparado todo, dejó una carta que el reino de los cielos era de los niños, dejó todo ordenado para morirse, dejó su pluma en orden, todo se acomodó y se fue con el Señor. Y yo le estaba diciendo a esta persona, ¿verdad? Exactamente todo, y no sabiendo que el Señor estaba preparando para que la persona que iba a morirse era Él. Y yo desconocía eso, ¿verdad? Eso estamos hablando de mayo, al siguiente año en septiembre, pues él había muerto. Y él se espantó y me dijo, bueno, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Qué dices que se va a morir ella? Le digo, no, yo no te estoy diciendo eso, yo vine a orar por ella y voy a orar por ella, pero yo nomás te estoy diciendo que realmente el pastor dejó todo preparado para morirse. Y a veces Dios... no entiendo por qué me dice que yo tenga que decir esas cosas, pero sin en cambio las tengo que decir porque tengo que obedecer al Señor. Yo recuerdo que una vez se me acabaron todos los juguetes en México y tuve que dar una vuelta más o menos aproximadamente de 2 horas, pero yo les dije, el que se aprenda los 10 mandamientos, yo les voy a traer una canasta de juguetes. Entonces me dijo el niño, se aprendió los 10 mandamientos, derechitos me los dijo. Y dije, ay, pero se me acabaron todos los juguetes.
tuve que dar una vuelta nada más por regresar a dar el testimonio de la canasta, porque si tú prometes algo, dice el Señor, no tardes en cumplirlo, ¿verdad? Amén. Y hay cositas que el Señor son significantes, pero bueno, las tengo que hacer, no sé por qué, pero a veces tengo que regresar y a veces doy vueltas 2 veces, pero hasta que termina el Señor de obrar lo que Él quiera hacer en esas personas, Él lo va a hacer. Entonces yo sí estoy muy dispuesta a oír la voz de Dios cuando Dios quiere hacer algo y cómo lo quiere hacer y por qué lo quiere hacer, ¿no? Entonces a veces Dios me ha mandado a ciertos lugares y yo recuerdo que esta vez que pasé a Guadalajara, venía yo con una amiga y veníamos dando a todas las autopistas los libritos del Evangelio. Veníamos dando a todos los que nos cuento de casetas, tanto, y les dábamos un librito. Nada más una persona, yo creo como de 30 casetas, nomás no lo recibió. Pero dimos bastante, y yo recuerdo que estaba ahí en Guadalajara, en el metro, y estábamos dando, mi hijo y yo de este lado, uno de este lado y otro de este, a todos, que no se nos pasara el material, pero Dios lo que quiere a veces es que tú ores, o sea, muchas veces si no tienes tiempo, si no puedes, pues ora por los misioneros, porque los misioneros a veces sufrimos pues ataques del enemigo y el enemigo no está contento. Entonces, pues sí te pedimos que ores por los misioneros, que ores por las iglesias, por los pastores, para que Dios levante sus ministerios. Ora por la gente que está en los hospitales. Mi mamá era una de ellas que siempre pasaba, yo la mandaba. Era su ministerio, todo el año estuvo orando por los hospitales, de una esquina a otra esquina, orando, intercediendo. Yo recuerdo que tuve que llevar un pan al hospital allá afuera y me puse a predicar así sin micrófono y sin nada. Decía, quiero decirles que Cristo les ama y que yo fui sanada de cáncer y que si Dios me sanó a mí, los puede sanar a los que están ahí. Y entonces la gente se acercaba, ancianos, viejitas llorando, me decían, ¿puedes orar? Porque ahí tengo a mi esposo ahí, ¿puedes orar por esto? Y empezamos a orar. O sea, primero les decía, pues, acepta al Señor en tu corazón, cree lo que yo te estoy diciendo, que por las llagas de Jesús van a ser sanados, y sí realmente veamos milagros, ¿no? Pero también ahí yo me incorporé con un grupo de gente que estaba yendo a los hospitales a dar el pan y yo les dije, bueno, ¿cómo les puedo ayudar? O sea, ustedes traen el pan y el atole, si quieren déjenme servirles a los demás y déjenme predicar y estar orando ahí. Y bueno, gracias a Dios me permitieron y eso fue un despertar para la ciudad, porque de ahí empezaron muchas iglesias a decir queremos hacer algo y después eran muchas iglesias predicando ahí, ¿no? Entonces, algo que tú empiezas, que realmente empezó, pues terminó con muchas iglesias yendo a ese lugar, ¿no? Pero yo recuerdo que mi mamá un año estuvo orando de una esquina a otra esquina, pasando por el hospital, orando, Señor, sana a los enfermos, sana a los enfermos. Y pues yo le doy gracias a Dios, porque eso es lo que hacemos a veces en el nursing home. O sea, por muchos años hemos estado yendo con mis hijas a dar la cena al Señor, a orar por los ancianos, pero antes, déjenme decirle que antes de eso tenía que pasar orando por esos lugares, que el Señor abriera las puertas, que nos dieran el permiso, porque hay hospitales y nursing home que no te dejan, que tienen sus estrategias y no puedes, pero simplemente con que uno se levante a orar e interceder por esos lugares, por la cárcel, por las escuelas. Yo he recordado que años atrás les decía a mis hijas, vamos a orar por las escuelas. Y salíamos y los sábados que no hay nadie, nos poníamos a orar por la escuela. Y entonces recuerdo que cuando uno de mis hijos entró, el chiquito, fuimos a orar por la escuela y le dije a la directora, oiga, ¿no me ve en la noche y que yo camino todos los días? Y me dice, no te veo. Le digo, no se preocupe, mire, yo estoy viniendo a orar todas las noches aquí por los bases y por la escuela. Entonces me dijo la directora, entonces voy a tomar en cuenta eso. Le digo, pero quiero orar por usted, ¿me permite orar aquí en la oficina, aquí en su dirección? Me dijo, sí. Entonces yo empecé a decir en español, ¿verdad? Señor, da tu bendición sobre los directores, sobre los maestros, da sabiduría a ellos, da conocimiento. Y ya después mi hija pues me apoyó en inglés y empezó a orar. Y pues la directora dice, yo estoy muy contenta porque yo sé que alguien está orando por la escuela y pues a veces tú puedes hacer eso, irte a la escuela allá
y empezar a orar allá afuera, y Dios se va a encargar que un día te va a meter hasta adentro, hasta la dirección, para que ores allá adentro. O sea, que primero empiezas por pausas y por poco a poco, y hasta que el Señor ya te deja entrar a la dirección para orar. Pero sí recuerdo que un día cuando se cayeron las torres, yo fui a orar por la escuela cristiana y me veían las maestras y las directoras angustiadísimas, preocupadas. Yo decía, es que necesitamos orar por la nación, necesitamos orar por Estados Unidos. Y desde ahí empecé eso en mi cabeza. Y si ustedes se dan cuenta, antes de que entren aquí a la Viña del Señor, que en Los Saints está Dios bendiga América. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Entonces esa palabra para mí es poderosa, en donde Dios está haciendo la obra aquí en este lugar, y donde ese día que fui, yo recuerdo a orar por la escuela. Después dijeron, ¿qué está haciendo ella? Y dije, estoy orando. Y dijo, bueno, necesitamos una madre por semana que venga a orar. Entonces de ahí levantaron un grupo de mujeres de oración. O sea, tú puedes hacer muchas cosas, a veces en 20, 30 minutos tú puedes lograr muchas cosas para la gloria de Dios. Amén. Amén, así es. Y esto yo creo que hay muchas maneras, ¿verdad? Pastora, como usted dice, orando, ¿verdad? Saliendo a los hospitales, a las escuelas, a las cárceles, ¿verdad? Empezando a levantarnos y empezar a orar, porque yo creo que tenemos que levantarnos y unidos como un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Empezar a ver la necesidad que está alrededor de nosotros, en nuestra comunidad, en las escuelas de nuestros hijos. Y eso es lindo, pastora, eso es lindo, porque el dedicarle a Dios, ¿verdad?, de nuestro tiempo, el servir a Dios es una bendición. Para mí es una bendición el servirle a Dios, para mí es una bendición hacer las cosas que Dios me manda a hacer. Y créanme que no es un trabajo, es una bendición servirle, ¿verdad? Entonces yo creo que los animamos, ¿verdad? Los animamos, como decíamos María y yo, que se levanten, que salgan de esa comodidad en la que están, porque muchas veces nada más vamos los domingos a la iglesia, recibimos y nos vamos a casa y seguimos haciendo lo mismo. Vamos al domingo, salimos y estamos nada más siendo alimentados y no estamos dando lo que nosotros estamos recibiendo. Yo creo que es tiempo de salir y dar lo que a nosotros se nos está dando. Amén. Así que todo esto que ustedes están oyendo, amados, les anime, ¿verdad?, para hacer lo que Dios te ha mandado a hacer a ti, ¿verdad? Porque yo sé que tú tienes algo diferente de lo de cada uno, porque nuestro Dios tiene diversidad de ministerios, como dice la palabra, amén. Pero atrévete a salir de las cuatro paredes de tu zona de confort, ¿verdad? Aún de quizás de trabajar tanto y trabajar un poco más para el Señor, ¿verdad? Porque quizás trabajas mucho en tu trabajo secular y no haces tiempo para las cosas del Señor. Pero déjame decirte que es menester tener compromiso con Dios, ¿verdad? Porque si tú tienes compromiso con Dios, tú le vas a dar importancia a las cosas de Dios. Y las cosas de Dios tienen que ver mucho con nuestro prójimo. Amén. Y pues yo creo que esto que nos está compartiendo la pastora es poderoso, ¿verdad? Y pues no queremos despedirnos, no queremos irnos, pastora. Si usted quiere hacer una oración, dar una palabra, ¿verdad?, de ánimo para que se levanten esos ministerios. Yo sé que misioneros hay muchos que están ahí estancados y que no se han dado cuenta el potencial que ellos tienen, y salir y ir a ministrar, ¿verdad? Pastores o mujeres de oración, ¿verdad? O sea, una palabra que usted quiera darles aquí a las personas que nos están escuchando, porque es tiempo de levantarse, es tiempo de salir afuera y hacer lo que el Señor, la comisión que mi Padre Dios nos ha mandado a hacer a cada uno de nosotros. Sí, mira, yo creo que si tú no puedes salir, por decirlo, es difícil para ti, estás en una silla de ruedas, nada más ora al Señor y clama al Señor, porque Dios mande siervos. Yo le pedí muchos años al Señor, manda siervos, Señor, porque cuando yo llegué a esa ciudad de Ixtapan nada más eran 5 cristianos. Y yo le pedí al Señor, manda siervos, Señor, que te sirvan. Y ahora la ciudad se ha engrandecido porque realmente han llegado personas de diferentes lugares a servir al Señor. Y yo quiero decirte una cosa, con las oraciones es mucho
pero que lo hagas constante y que te comprometas con Dios a estar intercediendo en oración por esos hospitales, por esas cárceles, y que más que nada, ¿sabes qué? Que balancees el trabajo. Tú llévate como mis hijos, se llevan una mochilita siempre, se llevan evangelio y lo van dando donde quiera que van, si vas al mercado, a la tienda, donde fuera, lo vas dando. Así es como hemos trabajado nosotros. Yo recuerdo cuando mi hija fue a Cancún, mientras que yo andaba haciendo otras cosas, ella andaba evangelizando una familia, y cuando yo conocí a esa familia, era una señora que tenía 7 hijos y vendía tortillas, y con eso se mantenía porque su esposo se había muerto. A mí me impactó mucho, yo con mis hijas tuve que caminar 2 horas para llegar a esa casa y llevarle frijol, arroz y todo eso. Entonces yo creo que a veces con que tú te lleves algo, siempre, nunca te presentes delante de Dios con las manos vacías, siempre lleva algo, o por lo menos, ¿sabes qué? Llévate monedas de 10, de 20 pesos, y cuando veas a un necesitado, dale una moneda, porque eso le va a ayudar para comprarse una torta, un pan. Yo sé que aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, no se carece de eso, ¿verdad? Estados Unidos es bendecido, pero bueno, hay muchas maneras de orar, y hay muchas maneras de trabajar, pero más que nada es el corazón. El servicio al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, como dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo. Entonces sírvele al Señor con todo, con tus fuerzas, con tu dinero, con tu trabajo. A veces Dios te lo va a recuperar y Dios te lo va a dar. Entonces voy a orar por ti para que te levantes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levanta a tu siervo, Señor, que está detrás de las cámaras de televisión, Señor, para que te conozcan, Señor, y los uses con poder, Señor. Que tu mano de poder, Señor, se mueva en esos lugares, Señor, y que con poquito o con mucho, Señor, en tus manos multiplicado, va a ser mucho, Señor, en abundancia. Te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues yo creo que nos vamos con esta palabra poderosa. Sírvele al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿verdad? Y con tu mente, ámale, sírvele, porque el servir a Dios es amar a Dios. Así que los bendecimos donde quiera que ustedes están. Nos despedimos hasta la próxima y sigan sintonizándonos. Cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier comentario, pueden enviarlo al correo electrónico que está ahí en el canal. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Adiós. Bendiciones. Bendiciones.